Vamos a ver entonces, vamos a continuar con el avance. Hoy vamos a ver sistema de unidades. Ya, dentro del sistema de unidades, ya como pueden ver acá en el gráfico, podemos hacer una clasificación ya en sistemas absolutos y sistemas técnicos o gravitatorios. Ya, dentro de los sistemas absolutos tenemos, por ejemplo, el SI, que es Sistema Internacional, ya el MKS. Vamos a ver más adelante qué quiere decir MKS, ¿ya? CGS, el sistema inglés. También dentro de estos sistemas generalmente consideramos, no generalmente, sino que las tres magnitudes fundamentales son longitud, masa y tiempo, ¿ya? Obviamente hay otras magnitudes, pero estas son las fundamentales, ¿ya? Longitud, masa y tiempo, ya las fundamentales, para hacer una comparación con el sistema técnico, ¿ya? En los sistemas técnicos o gravitatorios, ya que igual también hay, ¿no? MKS métrico, el sistema inglés, las magnitudes fundamentales en los sistemas técnicos, fíjense, son longitud, fuerza y tiempo. Ya, si hacemos una comparación, ya, fíjense, arriba está longitud, arriba longitud y longitud es lo mismo, ¿verdad? Aquí está longitud, aquí también hay longitud, ¿ya? El tiempo también es lo mismo y aquí también el tiempo. ¿En qué varía? Varía en la masa, ¿ya? Cuando hablamos de sistemas absolutos, la masa en este caso es fundamental. Pero cuando hablamos de los sistemas técnicos, la fuerza aquí es fundamental, ¿ya? En todo caso, lo que estaríamos diciendo sería lo siguiente, ¿ya? En los sistemas absolutos, si la masa es fundamental, ¿ya? Entonces, el peso sería derivada, ¿ya? Entonces, aquí podemos anotar, entonces, en este caso, el peso, perdón, la fuerza. La fuerza acá. Una derivada entonces sería lo que es la fuerza. Ya, volvemos nuevamente. Entonces, si es que la masa es fundamental, entonces la fuerza sería derivada para el sistema de sistemas absolutos, ¿ya? En cambio, para los sistemas técnicos, longitud, fuerza y tiempo. La fuerza es fundamental, por tanto, la masa será derivada, ¿ya? Entonces aquí, derivada, una magnitud derivada es pues la masa, ¿ya? Esa es la diferencia aquí, ya entre estos dos sistemas, así de manera muy general, ¿ya? Magnitudes fundamentales en los sistemas absolutos, longitud, masa y tiempo. ¿Qué es la fuerza? La fuerza sería derivada porque no es fundamental. Ya, dentro de los sistemas técnicos, longitud, fuerza y tiempo serían las fundamentales. Entonces, ¿la masa qué sería? La masa sería derivada, ¿ya? Eso es una comparación de los sistemas de unidades. Bien, vamos a ampliar entonces la clasificación, ¿ya? Dentro de los sistemas de unidades, entonces, hablábamos que tenemos dos, ¿verdad? Tenemos los sistemas absolutos y los sistemas técnicos, ¿ya? Absolutos y sistemas técnicos. Esas son las dos grandes clasificaciones que podemos hacer. Ya hemos dicho también las magnitudes fundamentales dentro del sistema absoluto son longitud, masa y tiempo. Estos tres, ¿verdad? Las fundamentales, ¿ya? MKS, ¿qué quiere decir MKS? MKS quiere decir metro, kilogramo, segundo. Es como las mayúsculas de cada inicial, ¿ya? Eso es lo que quiere decir
MKS. Ya vamos a anotar entonces en esta parte, ya que arribita. M viene en este caso de masa. Perdón, de metro. La K viene de kilo. Y la S viene de segundo. ¿Ya? De ahí viene. Eso quiere decir MKS. Metro, kilo y segundo quiere decir, ¿ya? Entonces, sus unidades de longitud, masa y tiempo respectivamente serán entonces, ¿no? Metro, kilogramo y segundo, ¿ya? CGS iguales. C quiere decir esto de centímetro. Ya de centímetro viene esto. La G viene de gramo. Ya. Y S viene de segundo. Ya. Eso quiere decir centímetro, gramo y segundo. Ya. Igual, sus unidades respectivas son esas, ¿no? El FPS, hablando del inglés, ¿no? FPS hay inglés y también hay técnico, ¿ya? Entonces, el FPS obviamente viene de las letras en inglés, ¿ya? Acá vamos a anotar. F es de foot, que quiere decir pie, ¿ya? El P es de pondal, ¿ya? Que quiere decir libra. Y S de seco nomás, ¿ya? Eso quiere decir segundo, ¿ya? Entonces, FPS quiere decir igual pie, libra, segundo. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, esas son las magnitudes fundamentales, ¿no? Del MKS, del CGS, del FPS, ¿ya? Dentro del sistema técnico habíamos mencionado que hay una diferencia, ¿ya? La diferencia, ¿dónde está? Justamente la diferencia está acá en la fuerza, ¿ya? Arriba, si se fijan, es longitud, masa y tiempo, pero aquí es fuerza, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. El MKS, dentro del MKS tenemos, ¿no? El metro y el segundo, ambos son iguales que el anterior, ¿ya? Si no, podemos hacer una marca y comparamos ambos, ¿ya? Es decir, esta parte de acá, que es centímetro, perdón, metro, centímetro, pie. Para el sistema técnico lo mismo sería, ¿verdad? Metro, centímetro, pie. Lo mismo está, ¿ya? El segundo, en ninguno cambia, ¿verdad? Segundo, 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 en todos lo mismo. Acá, segundo, 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 también son los mismos. En donde está variando es justamente en esta parte, ¿no? Que lo vamos a colocar en cuadrado, ¿ya? Esta parte está variando. Acá es, como la masa es fundamental para el sistema absoluto, se queda con kilogramo, gramo y libra. En cambio acá, la fuerza es fundamental, la masa sería derivada, ¿no? Entonces, ya estos son unidades de fuerza, ya no son de masa, ¿ya? Y se dice ahora kilogramo fuerza, que es una unidad de fuerza, ya, gramo fuerza, libra fuerza, ya cambia eso, ¿ya? Bien, básicamente esa sería la diferencia, ya, entre ambos sistemas. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, ahí podemos ver también, ¿no? Las unidades. En este caso, si es que en el MKS técnico, perdón, en el sistema técnico, si la masa en este caso es derivada, ¿cuál sería la unidad? ¿No? Aquí está justamente obteniendo la unidad, ¿ya? Que en este caso dice que si es derivada, entonces en el sistema técnico, ya aquí la masa, podemos anotar, la masa, esto se mide en UTMs. UTM quiere decir, aquí está, unidad técnica de masa, eso quiere decir, ¿ya? Y en el otro, en el sistema inglés, esto se
mide en SLUC. Ya, esas serían sus unidades. Ahí está igual cómo se obtiene esa parte, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Ahora, el sistema internacional de unidades. Ya, les decía, obviamente son 3 unidades fundamentales, ¿no? Longitud, masa y tiempo, pero hay otras unidades igual, ¿no? Si hablamos del sistema internacional, y son 7 unidades fundamentales, ¿ya? En este caso son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de materia. Ya, estos tenemos que conocer, tenemos que recordarnos de las 7 unidades, ¿ya? Y sus unidades igual, longitud en metros, masa en kilogramos se mide, ¿no? Tiempo en segundos, temperatura en grados Kelvin, ¿ya? También la temperatura se mide en grados centígrados, en grados Rankine, grados Fahrenheit, pero en el sistema internacional medimos en grados Kelvin, ¿ya? Y obviamente su simbología también tenemos que acordarnos, ¿no? Intensidad de corriente en amperios, ya su símbolo es A. Intensidad luminosa en candelas, ¿verdad? De los foquitos que tenemos en las casas, ¿no? De las lámparas, eso se mide en candelas, ¿ya? CD. Cantidad de materia, moles. Esto utilizamos bastante en química, ¿verdad? Mol. Ya, esas son las magnitudes fundamentales del sistema internacional, ¿ya? Si hablamos del sistema internacional, también tenemos unidades suplementarias y tenemos también las magnitudes derivadas. Ya vamos a ver a continuación las magnitudes suplementarias. Bien, ahí tenemos las magnitudes y unidades suplementarias. Ya habíamos dicho, son 7 magnitudes fundamentales y 2 suplementarias. ¿Ya? ¿Cuáles son las suplementarias? Son estos, ¿no? Lo que es el ángulo plano, que su unidad es radian, ¿ya? Radian. Su símbolo es rad, ¿ya? Fíjense, esto es para 2 dimensiones, ¿verdad? Radian. Generalmente en trigonometría hemos utilizado, ¿verdad? En radian, en grados, nos piden, ¿verdad? El ángulo. Ya es para ángulo plano en 2 dimensiones. Pero si hablamos de 3 dimensiones, estamos hablando de ángulo sólido, ¿ya? Y se llama ahora esteroradian, ¿ya? Y se simboliza como SR, ¿ya? Si son 7 magnitudes fundamentales y son 2 suplementarias, todas las unidades que no estén en la tabla de los 7 ni en estas 2 serían derivadas, ¿ya? ¿Cuáles son? Y aquí sí que la tabla es bastante larga porque ya son varias, ¿ya? Magnitudes derivadas, dice, del sistema internacional a partir de las magnitudes básicas. ¿Eso qué quiere decir? Son 7 fundamentales y 2 suplementarias y a partir de eso se saca las magnitudes derivadas, por eso quiere decir derivada, que está derivando de una magnitud base, de una magnitud fundamental. Entonces quiere decir, combinando con esas 7 magnitudes, yo puedo obtener otras magnitudes también, ¿ya? ¿Y cuáles son? Superficie o área sería derivada. Esto se mide en metros cuadrados. Eso tenemos que acordarnos, ¿verdad? Nos piden alguna pregunta. Hallar el área. Área, superficie o área. ¿En qué se mide? En metros cuadrados. Nos pide hallar el volumen. ¿Ya? Volumen se mide en metros cúbicos si hablamos del sistema internacional. ¿Ya? Metros cúbicos. La velocidad, vamos a ver más adelante en cinemática. ¿En qué se mide? Metros por segundo. ¿Ya? Velocidad angular, aquí está, ¿verdad? Está combinando ya en las suplementarias, ¿no? Velocidad angular, radianes por segundo, rad por segundo, ¿no? Aceleración, esto conocemos bastante, metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y así podemos mencionar varias unidades, ¿ya? Algunas más vamos a recordar. Ya estas unidades tenemos que conocer porque de ahí mismo nos va a ayudar en los factores de conversión a la hora de utilizar alguna relación. Es muy importante, ¿ya? Bien, tenemos también densidad. Densidad para nosotros es masa sobre el volumen, ¿verdad? Es kilogramo por metro cúbico, ¿ya? En algunos ejercicios les van a decir, hallar la densidad en el sistema internacional. ¿Ya qué quiere decir en el sistema internacional? Quiere decir que la masa tiene que estar en kilogramos
y el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Ya no les van a decir hallar en kilogramos por metro cúbico, sino les dicen hallar la densidad en el sistema internacional o hallar la densidad en el sistema inglés. Si no les especifican, quiere decir inglés absoluto. Ya, en otras palabras, en este caso, por ejemplo, si fuera en el inglés absoluto, sería, en este caso, libras por pie cúbico, ¿verdad? Ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Caudal de volumen es metro cúbico por segundo, caudal de masa, kilogramo por segundo. Otra unidad también que utilizamos bastante, otra magnitud, es la frecuencia, ¿verdad? Frecuencia se mide en hertz, ya se simboliza como Hz. Fuerza, esto es bastante conocido. Fuerza medimos en newtons, se simboliza como N, ¿ya? Presión en pascales como PA, potencia en watts, W, carga eléctrica en coulombios, ¿ya? O coulomb, C. Resistencia eléctrica en ohmios, ¿verdad? En ohmios se simboliza con esta omega, ¿no? Con esa omega. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver, a manera de pasar. Tenemos también resistencia, capacidad eléctrica en faradios, ya para la capacitancia. Y se simboliza con una F. Potencial eléctrico en voltios. Flujo luminoso, lumen, ¿no? LM, iluminancia, lux, ¿no? Y así podemos ir mencionando varias unidades. Entonces, lo importante es que nos podamos acordar cuáles son las fundamentales y cuáles son las suplementarias. Una vez que yo me acuerdo, esta tabla de magnitudes derivadas, ya no me tengo que acordar porque yo sé, son 7, más 2 son 9. Si no está en esas dos tablas, tendría que estar necesariamente abajo. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros tengamos, ¿no? Una referencia de cuáles son las fundamentales, las suplementarias, y pues lo demás que sobra serán derivadas. Bien, vamos a hablar un poco de las definiciones de las unidades. Ya por lo menos vamos a mencionar de dos, ya hay de varias, ya. En este caso el metro, ya. Si bien un metro es 100 centímetros, eso es una equivalencia, no es una definición. Ya la definición del metro sería esta. Esta definición es de 1983. ¿Ya qué dice? El metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo de 1 sobre 299.792.548 segundos. Ya, esa es la definición del metro. También tiene otra definición el metro, ¿no? Esta es un poco más larga, que dice, el metro es la longitud igual a 1.650.763.73 longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de Krypton 86. ¿Ya? Esta definición es de 1960. ¿Ya? Y así podemos ver, ¿no? Para el kilogramo también tiene su definición. No vamos a leerlo. El kilogramo dice que es la masa del prototipo internacional del kilogramo, cilindro de platino e iridio. Esto se encuentra en Sèvres, ¿no? Francia, ¿ya? Y así, para el segundo también tiene su definición, el amperio, el Kelvin, el mol y las candelas, ¿ya? Todas estas tienen sus definiciones respectivas, ¿ya? Lo que nos va a interesar por lo menos es del metro, acordarnos de del valor, ya del valor acá del kilogramo será donde se encuentra y es básicamente un prototipo de cilindro de platino e iridio, ¿no? Del material, ¿ya? Bien, más abajo, las magnitudes físicas. Ya vamos a hacer una clasificación de las magnitudes físicas, ¿ya? Las magnitudes físicas podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Una de ellas es por su origen o por su naturaleza. Ya, si las clasificamos por su origen, podemos también hacer una subclasificación, que en este caso sería fundamentales y derivadas. Ya es lo que estábamos viendo hace rato, ¿verdad? Fundamentales
y 2 suplementarias y las demás son derivadas, ¿ya? Eso es por su origen, ¿ya? Es decir, cuál es la principal y cuál es la secundaria, ¿ya? Por su naturaleza sería escalares los que tienen solamente módulo, ¿ya? Y es decir, las escalares siempre tienen módulo, ¿no? Las magnitudes vectoriales tienen módulo, dirección y sentido. Varía, ¿verdad? Escalar solamente tiene módulo y vectorial tiene módulo, dirección y sentido, ¿ya? Entonces esa clasificación sería de las magnitudes por su origen y por su naturaleza. Bien, vamos a ver ahora ejemplos de estas magnitudes, ¿ya? Por ejemplo, de las escalares, aquellos que tienen módulo, ¿ya? Estas magnitudes son longitud, ¿ya? Longitud se mide en metros, ¿ya? Longitud es escalar. Es decir, cuando me dicen la distancia de esta pared es de 10 metros, ya, no tienen que darme ningún dato, ¿no? Por eso solamente se necesita un módulo o tamaño nada más. La masa, ya, una masa de 3 kilogramos, pueden decir. Entonces, ya me están dando prácticamente todos los datos, ¿verdad? Tiempo. Son las 11:05. Ya no tienen que darme ningún dato, ya me han dicho prácticamente todo, ¿verdad? Temperatura, ya en La Paz está a 15 grados, por decir, ¿no? Entonces ya está toda completa la información. Ya otros ejemplos, volumen, trabajo, potencia. Ya estos son ejemplos de magnitudes escalares, ¿ya? Por lo menos acuérdense de estos, ya traten de recordar. Ahora las vectoriales hemos dicho necesitan módulo, dirección y sentido, ¿ya? Ejemplos, la velocidad, ¿ya? Si nos dicen, por ejemplo, un auto se está desplazando a 3 kilómetros por hora, no está completa la información, me tienen que decir, es hacia la izquierda, hacia la derecha, no sé, con referencia al norte, al sur, o sea, me tienen que dar alguna referencia más, ¿verdad? Módulo, dirección y sentido se necesita, ¿no? Lo mismo para la aceleración, la fuerza, ya, impulso, momento lineal, campo eléctrico, desplazamiento, peso, torque, ¿ya? Estas unidades, acuérdense igual, magnitudes vectoriales, ¿ya? Y magnitudes escalares. Bien, vamos a ver ahora ecuaciones dimensionales, ¿ya? Esta parte de ecuaciones dimensionales, vamos a ver más que todo aquí la dimensión, ¿ya? Las ecuaciones dimensionales o el objetivo del análisis dimensional, ¿ya? Es estudiar las relaciones entre las magnitudes fundamentales y derivadas, ¿ya? Es decir, estudiamos las relaciones que hay entre estos, ¿ya? O descubrir la expresión dimensional, ¿ya? O hallar la expresión dimensional, es decir, en qué unidades está una ecuación, ¿ya? De uno o más símbolos físicos, ¿ya? Para eso nos sirven las ecuaciones dimensionales. Entonces, nosotros habíamos visto hasta la unidad, ¿verdad? Hasta la unidad. Hemos dicho, la longitud se mide en metros, tiempo en segundos, masa en kilogramos, así sucesivamente. Pero la dimensión, para esta parte de ecuaciones dimensionales, utilizamos estas letras, ¿ya? La longitud se representa con la letra L, el tiempo con T, la masa con M, intensidad de cociente con I, temperatura con θ, cantidad de sustancia con N, intensidad luminosa con J, ¿ya? El que más me va a interesar y vamos a utilizar son estos tres, ¿ya? Lo que es la longitud, el tiempo y la masa. Ya lo demás no vamos a utilizar por el momento, ¿ya? Estos tres nomás nos acordaremos, ¿ya? La longitud se mide en metros, pero en dimensión sería con L. El tiempo se mide en segundos, pero en dimensión sería con T mayúscula. La masa sería su unidad es kilogramos, pero su dimensión se representa con la letra N, ¿ya? Entonces, eso nomás acuérdense. En otras palabras, las iniciales, acuérdense, son, ¿no? L, T y M, ¿ya? Para su dimensión, ¿ya?
Bien, ahora vamos a ver algunas propiedades de las ecuaciones dimensionales porque vamos a hacer ejercicios y necesitamos tal vez recordar algunas partecitas, ¿ya? El análisis dimensional, dice, se basa en el principio de la homogeneidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este principio de homogeneidad? Quiere decir, por ejemplo, como aquí vemos en este ejemplo, esto es una fórmula, ¿verdad? Esto es una fórmula, ya la que estoy mostrando, ¿ya? Esto es una fórmula, en este caso es de cinemática, ya dice la distancia es igual a la distancia inicial, ya a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? ¿Qué quiere decir el principio de homogeneidad? Quiere decir que a un lado del miembro, si esto se mide en metros, también al otro lado el resultado tiene que salir en metros, ¿ya? Es decir, ambos miembros tienen la misma dimensión. En este caso, ¿cuál es la dimensión? En este caso, la dimensión de este lado del miembro es metros. Entonces, si esta ecuación es dimensionalmente correcta, entonces el resultado también que va a salir es en metros. ¿Ya? Entonces, de aquí va a salir metros, de aquí va a salir metros y va a salir metros. Entonces, el resultado de todo esto también va a ser en metros. Ya, eh, eso quiere decir que esta ecuación es homogénea. Cumple el principio de homogeneidad, es decir, metro más metro, todo esto simplemente me va a dar en metro más. ¿Qué es lo que estoy comparando? Prácticamente estoy comparando esto. En este lado del miembro, esto es en metros, y al otro lado también del miembro, esto también me va a salir en metros, ¿ya? Es decir, la unidad va a ser la misma, ¿ya? Eso quiere decir el principio de homogeneidad, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ver con otros ejemplos más algunas propiedades que vamos a usar. Bien. Bien. Tenemos también, bueno, para este caso, ¿no? Algunas reglas aplicando justamente el principio de homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la dimensión, en este caso, metros, ¿ya? Metros más metros no es 2 metros, porque lo que estamos haciendo es considerar la dimensión, ¿ya? Si está en metros, el otro en metros, obviamente el resultado va a ser en metros nomás, ¿ya? Igual, metro menos metro no es 0, sino estamos tomando en cuenta la dimensión nomás. Si una unidad es en metros y les estamos menos otra unidad que esté en metros, el resultado también tiene que estar en metros, ¿ya? Estos dos es muy importante considerar para esta parte de ecuaciones dimensionales. Más o menos es de la siguiente forma lo que estoy haciendo, ¿ya? Para el caso de la suma, por ejemplo, de este caso, un ejemplo más claro podría ser, ¿no? Yo tengo aquí que estoy sumando, por decir, 6 metros, ¿ya? Más 4 metros, ¿ya? ¿El resultado en qué va a estar? Es la pregunta. El resultado de esto también uno podría decir solamente tomando en cuenta la dimensión, no la cantidad, ¿ya? Esto es la dimensión, ¿no? O la unidad. Metros, metros, el resultado no me interesa a mí, el valor numérico. Yo sé que la dimensión en este caso va a ser metros, ¿verdad? Independientemente del valor, ¿ya? Entonces, a esto es lo que me estoy refiriendo cuando hablamos de ecuaciones dimensionales, ¿ya? A esta parte que está en rojito, a esto me refiero, ¿ya? A la dimensión. En este caso es la unidad, pero lo mismo hacemos si fuera en L, ¿ya? En L si fuera, aquí entonces, si va a cumplir el principio de homogeneidad, significaría aquí tengo L, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a poner ahí 3L más 2L, ¿ya? Esto va a ser simplemente la dimensión, si voy a tomar en cuenta acá, L, L. Aquí lo que me interesa es la dimensión nomás, va a ser también
L. Ya no me interesa el valor, ya solamente la dimensión. Por eso en las de esta también sería así, ¿no? Por decir 10L menos 3L, ¿ya? No me interesa el valor, ¿ya? Pero lo que sí me va a interesar es la dimensión. En este caso va a ser L. Ya, a eso se refiere el principio de homogeneidad. Por eso aquí m menos m no es cero. Está haciendo referencia a que si una dimensión es L, la otra dimensión es L, estos dos están restando y en este caso también el resultado va a quedar en L, ya cuando se hablan de dimensiones. Ahora, lo mismo sería por si acaso, si fuera así, ¿no? Como este caso específico, que sería 1m menos o más 1m, ¿ya? Si hablamos solamente de la dimensión, ¿ya? O en este caso de la unidad, yo puedo decir, el resultado de esto me va a salir en metros nomás, ¿ya? Y lo mismo para la de esta, 1 metro, ¿ya? Menos 1 metro. La dimensión nomás, la dimensión es también en metros. Obviamente en valor será 0 metros, pero la dimensión es en metros, ¿verdad? A esto se está haciendo referencia aquí, ¿ya? Una constante multiplicado por la dimensión, obviamente es la dimensión nomás, ¿no? La constante obviamente no se considera porque es un número, no afecta eso a la dimensión, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos más adelante? Las ecuaciones dimensionales cumplen las leyes del álgebra, a excepto de la adición y sustracción. Ya hemos visto, ¿no? En el caso de la adición y la sustracción, L más L es simplemente L, ¿no? L menos L es simplemente L nomás, ¿no? A eso se está haciendo referencia, ¿ya? Bien, en el caso de las leyes del álgebra, ya se cumplen las mismas leyes. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación de la misma base, los exponentes se suman nomás, lo mismo. B, en el caso de la división, los exponentes se restan, se cumple la misma regla. En el caso de la potencia, m por n también se cumple. La raíz también se cumple, m sobre n raíz. Ojo, dice acá, ¿no? Por eso está con un ojo acá. ¿Dónde no se va a cumplir? Prácticamente es en la suma. Ya no me vayan a colocar L más L, 2L. Ya, porque estamos tomando en cuenta solamente la dimensión nada más. Ya, L más L no es L. Perdón, no es 2L. Es L, L, L nomás, ¿ya? Lo mismo en la resta, ¿ya? La dimensión va a quedar simplemente en L nomás. ¿Ya? Y esto también, ¿no? Aquí no es 2L más 5, ¿no? Es L quinta nomás, ¿no? Si hablamos de la dimensión. Igual acá, si se fijan, ustedes son igualitos estos dos, ¿verdad? Sería L cubo menos 3 menos L cubo menos 3. Uno diría esto sale 0. No, si voy a tomar en cuenta la dimensión, obviamente es L cubo menos 3 nomás. O sea, es similar a este, ¿verdad? Solamente con exponentes. Bien, ¿qué más tenemos? Las variables dentro de las funciones trigonométricas se deben considerar como cantidades adimensionales, ¿ya? Si ustedes van a tener, en este caso, una función trigonométrica dentro de las cantidades, perdón, dentro del ángulo, se podría decir en este caso, ¿ya? Aquí tiene que ser un valor nomás, esto es un número, ¿ya? Entonces considera como unidad nomás, ¿ya? Por eso dice acá, las variables, dice, ¿no? Si hubieran variables dentro de las funciones trigonométricas, se deben considerar como cantidades adimensionales. Eso significa que debe ser un número. Ya los números no tienen dimensión. Ya por eso se iguala a 1. ¿El 1 qué unidad tiene? No, el 1 no tiene ninguna unidad. No es metro, no es kilogramo, no es segundos, no es nada. Es un número nada más. Por eso se dice adimensional. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? La tangente de A, por ejemplo, hay que igualarlo en este caso A igual a 1 nada más. ¿Por qué? Porque es adimensional este valor, ¿no? Igual, si fuera arco coseno de A, esto sería 1 nomás, ¿no? Cualquier variable que ustedes tengan dentro de los paréntesis, ya sea logaritmo
coseno, tangente, todos son iguales a 1, ¿ya? Y esta 3 es bastante importante, ¿ya? Dice la número 3. En las ecuaciones dimensionales, todos los números, ya vamos a marcar esto en rojo, ¿ya? Todos los números. Todos los números. ¿Cuáles son los números? El 1, el 20, el 100, el 1000, el -7, -8, no sé. Todos los números, logaritmos, ángulos, funciones trigonométricas y constantes numéricas son adimensionales. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene dimensión. Es decir, aquí está, ¿no? Dice que es igual a la unidad. Por ejemplo, ven un número, ustedes tienen que igualarlo a 1 porque no tiene dimensión. En ecuaciones dimensionales consideramos la dimensión, ¿ya? Entonces, todos los números son iguales a 1, ¿no? Dice acá, 125 se iguala a 1 nomás. ¿Por qué estamos igualando a 1? Porque no estamos tomando en cuenta el valor, sino nos interesa hacer un análisis dimensional. Un número no tiene ninguna dimensión. Si ven 3pi, lo igual a 1. 30 grados igual a 1. Seno de alfa, por ejemplo, alfa es una variable. Entonces, si el ángulo es igual a 1, esto también va a ser un número. Entonces, esto que es un número, hay que igualarlo simplemente a 1 nada más, no se toma en cuenta, ¿ya? Logaritmo de x es una variable. Las variables igualan a 1, en este caso, logaritmo de x tiene que salir un número. Los números son adimensionales, por eso es igual a 1. Ya seno de 30, logaritmo de son valores numéricos, ¿ya? En otras palabras, lo que estamos diciendo, ustedes si ven un número en los ejercicios, igualenlo a 1 nada más. ¿Por qué? Porque son adimensionales, no tiene dimensión. Un número no se mide en metros ni en gramos, ¿verdad? Bien, otra propiedad, ¿no? Las constantes físicas, ya las constantes físicas en una ecuación dimensional conservan sus dimensiones, ¿ya? Fíjense, las constantes físicas en una ecuación dimensional conservan sus dimensiones. Sus dimensiones es la que tiene que conservar, ¿no? El valor, obviamente, no se toma en cuenta eso, pero sí la dimensión. Por ejemplo, esta constante, ¿no? De la gravitación universal, ¿no? Que es 6.67 por 10 a la menos 11. Lo que estamos manteniendo aquí sería básicamente la dimensión, ¿no? Newton, metro cuadrado, kilogramo, ¿no? Al cuadrado, ¿ya? Eso se mantiene aquí, ¿ya? Aceleración de la gravedad, ya esto conocemos, ¿verdad? 9.8 metros por segundo. De esto mantenemos esta parte, que sería la dimensión. El valor de 9.8 no nos interesa el valor, ¿ya? El valor nosotros lo igualamos simplemente a la unidad nomás, es decir, esto del valor quedaría como 1 nomás, es decir, no tomamos en cuenta. Pero lo que sí vamos a tomar en cuenta es la dimensión. Ya, por ejemplo, acá sería metros sobre segundo al cuadrado. Esto sí tomamos en cuenta la dimensión. Por tanto, ¿cuál es su dimensión? En este caso dice que es LT cuadrado. Pero este sube arriba con negativo y me va a salir LT menos 2, ¿ya? No se preocupe, vamos a hacer a continuación una explicación un poco más detallada de esa parte, ¿ya? Eso entonces a manera de teoría para que podamos considerar algunas propiedades, ¿ya? Y en esta tablita ya tenemos varias dimensiones que ya hemos obtenido, ¿ya? Y nosotros obviamente vamos a aprender a obtener estas dimensiones, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, de la velocidad, ¿ya? La velocidad, su símbolo es B, la unidad es en metros por segundo, pero la dimensión de esto, ¿ya? Su dimensión es LT menos 1. ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde? Vamos a explicar entonces en un ejercicio y vamos a aprender a sacar esto LT menos 1. ¿Ya? Lo mismo para la fuerza, por ejemplo, acá la fuerza, ¿no? Se mide en newtons,
Pero aquí dice dimensión MLT-2. ¿De dónde ha salido esto? ¿No? Eso es lo que vamos a hacer ejercicios a continuación. Lo mismo para la potencia. En watts se mide, pero su dimensión es ML² T-3. ¿De dónde ha sacado? ¿Cómo ha sacado eso? Eso es lo que vamos a ver al hacer los ejercicios, ¿ya? Esto es ecuaciones dimensionales. O sea, yo ya conozco las unidades, pero necesito obtener las dimensiones, ya por una parte. Y por otra, tengo que verificar si en una ecuación, esa ecuación es dimensionalmente correcta, ¿ya? Y ya les he explicado, ¿no? El principio de homogeneidad, que quiere decir, vamos a verificar si esa dimensión que tiene es correcta, ¿ya? Eso es lo que se hace en ecuaciones dimensionales. Bien, vamos allá a las ecuaciones dimensionales de estas 5 magnitudes, de la velocidad, de la aceleración, fuerza, trabajo y potencia, ¿ya? Hallamos el primero se usa para el segundo para el tercero para el cuarto y así sucesivamente, ¿ya? Obviamente me tengo que acordar, ¿no? En este caso, las fundamentales, longitud más el tiempo, se simboliza con L, la longitud tiempo con T y M con letra mayúscula, ¿ya? Bien, para la velocidad, lo que me tengo que acordar para la velocidad es que ¿en qué se mide la velocidad? ¿Ya? Entonces yo me acuerdo, la velocidad se mide en metros por segundo, ¿ya? La dimensión, eso es lo que me tengo que acordar, ¿ya? Entonces vamos a anotar acá, la velocidad se mide en metros por segundo. Esa es la dimensión de la velocidad, ¿ya? Entonces, a partir de la dimensión, yo ya puedo determinar básicamente la dimensión, ya a partir de la unidad, ¿ya? Entonces, podría colocar, esto es longitud, ya por eso estoy colocando L. Abajo el tiempo se representa con T, por propiedades de exponentes, ¿ya? Aquí voy a anotar mi propiedad. Cuando yo tengo a la n, esto es igual a 1 sobre a la menos n. Ya, esto es una propiedad de la ley de exponentes. Es decir, cuando está abajo con negativo, si quiere subir hacia arriba al numerador, cambia de signo. De menos se pasa con más n. Ya, a menos n, a elevado a la más n. Entonces hay un cambio de signo. Aquí se supone que esto tiene más 1. Ya lo voy a anotar con rojito, no se escribe, ¿ya? Pero se supone que tiene ahí un más 1, ¿ya? Un más 1, ¿ya? Entonces, esto yo quiero subir hacia arriba, solamente quiero que esté todo en el numerador, ¿ya? Entonces digo, bueno, entonces esto es equivalente también a escribir L, T, menos 1. Está cambiando de signo, de más 1 a menos 1. Entonces, esta es la ecuación dimensional de la velocidad, ¿ya? Para la velocidad, entonces, se mide su dimensión, en este caso sería, si hablamos de ecuaciones dimensionales, LT menos 1, ¿ya? Para la aceleración, entonces yo me tengo que acordar primero la unidad. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora, las dimensiones. Entonces diré, ya, para la dimensión. Esto es longitud. Longitud es L. Tiempo, ya, segundo al cuadrado, T al cuadrado. Fíjense, solamente estoy utilizando las letras mayúsculas nomás, ¿verdad? Pero yo quiero que todo esté en el numerador. Ya, entonces L, T, menos 2. Listo, ya tengo la dimensión para la velocidad. Ahora quiero para la fuerza, ¿ya? Entonces, para la fuerza hay dos alternativas, ¿ya? Dos alternativas. Uno que se puedan acordar. Cualquiera de estas tendrían que acordarse para la fuerza, ¿ya? Si hablamos de la fórmula, ¿ya? La fuerza es la masa por la aceleración. Esta es la fórmula, ¿ya? Pero también yo me puedo acordar de lo que es la unidad, ¿ya? Y bueno, si no nos acordamos, entonces con la primera, ¿ya? La fuerza se mide ya en kilogramos
metro sobre segundo al cuadrado. En realidad me he copiado de aquí arriba, ¿verdad? Masa en kilogramos, aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Pero también esto es equivalente a decir la fuerza se mide en newtons, ¿ya? Kilogramo metro segundo al cuadrado es newtons, ¿ya? Entonces, uno de ellos me tendría que acordar. Ahora, si no me acuerdo ninguno, este es más fácil, obviamente, ¿verdad? Masa es igual, por aceleración, es igual a la fuerza, ¿ya? Entonces, de ahí voy a obtener, ¿ya? La fuerza, entonces, voy a anotar acá, esto es newtons, ¿ya? Voy a poner newtons, pero yo sé que la unidad es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Ah, ya, no quiero con esto. Ah, ya, entonces le pongo con kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Pero yo sé que esto es newton, ¿verdad? Entonces, para la dimensión ahora. Entonces, kilogramo. Kilogramo es m, que es la masa, ¿no? M. Metro sobre segundo al cuadrado. Esto es aceleración. Ya, esto es de acá, el equivalente. ¿Ya? Esto es masa, m, aceleración. Aceleración, aquí ya lo tengo listo. L, T, menos 2. Ya tengo entonces la dimensión para lo que es la fuerza. Es más fácil en realidad acordarse por este lado, ¿verdad? De este lado entonces usaremos, ¿ya? Pónganle así, la fuerza, su dimensión va a ser entonces masa. Masa, pónganle la letra M. La aceleración, ustedes ya tienen la aceleración ahí, pónganle simplemente L, T, menos 2 y ya está. Y se olvidan de todo lo demás y hallan la dimensión. Lo mismo de esto, ¿ya? Para el trabajo, ¿ya? Para el trabajo. Igual, la formulita se tienen que acordar. La formulita para el trabajo es fuerza por distancia. ¿Ya? Fuerza por distancia. O vamos a escribir, sino aquí para que ustedes se puedan acordar, ¿ya? Fuerza por distancia. Esa es la fórmula que me permite calcular, ¿ya? Así de manera general el trabajo, ¿ya? Entonces, eso me tendría que acordar. Obviamente, las unidades también yo me puedo acordar, pero como han visto, de esta forma es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, simplemente aquí colocamos trabajo, la fuerza, perdón, para la dimensión, ¿no? Para la dimensión. La fuerza yo ya lo tengo aquí, ¿no? Es M, L, T, menos 2. Ya tengo la fuerza. Lo multiplico por la distancia nomás. Por la distancia es L. Ah, ya, entonces esto está fácil, ¿no? Será entonces la dimensión de esto, o vamos a colocar aquí mejor una flechita. Entonces, para mi trabajo, la dimensión había sido L por L, 1 más 1, 2, ¿verdad? Entonces va a ser M, L cuadrado, T, menos 2. Ahí ya tengo la dimensión para lo que es el trabajo, ¿ya? Aquí por si acaso es sumado, ¿no? Aquí hay un 1 imaginario, aquí hay un 1 imaginario igual. Ya no se escribe ese 1, porque se sobreentiende que tiene exponente 1 aquí, ¿verdad? Aquí también tiene 1. 1 más 1, 2 me quedaría. Es como L por L, L cuadrado, ¿verdad? Ya tengo la dimensión para el trabajo, ¿ya? Ahora, para la potencia. Para la potencia también por las unidades podrían hacer, pero creo que resulta mucho más fácil si nosotros colocamos la equivalencia, ¿no? Potencia, ¿ya? Potencia es igual a trabajo, ¿ya? Sobre tiempo. Eso es potencia. Esa relación me tengo que acordar, ¿verdad? Porque me va a servir igual para los ejercicios, ¿ya? Potencia es trabajo por tiempo. Entonces, con la fórmula es mucho más fácil de poder acordarse, ¿ya? Entonces, aquí ahora voy a decir potencia, lo voy a representar con P y la dimensión. Ah, ya. Trabajo. Trabajo y ya tengo acá del 4. Trabajo es M L cuadrado T menos 2, ¿ya?
Sobre tiempo. Tiempo es T. Así ya me va a quedar, ¿no? Porque es una división, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner mi rayita de quebrado y ya estaría. Aquí, ¿qué se va a simplificar? No, aquí yo ya veo que se va a simplificar, pero ¿cuál se va a simplificar? Entonces, me fijo, puedo simplificar el L con perdón, la T con la T. No, no se puede simplificar, ¿no? Mejor lo subiré hacia arriba, ¿no? Este que estaba con positivo lo voy a subir hacia arriba con negativo y va a subir con menos 1, ¿verdad? Va a subir con menos 1. Entonces ahí ya puedo hallar, ¿no? El valor. Entonces voy a hacer este proceso, un proceso intermedio, ya en el cálculo de esto. Ya voy a hacer lo siguiente. Así voy a anotar aquí M. L cuadrado, aquí me va a quedar T menos 2, pero aquí va a subir con T menos 1, ¿ya? Está ahorita con 1 positivo y sube con menos 1. Menos 2 menos 1 me va a quedar menos 3, ¿ya? Entonces, ahora sí, de esta operación, entonces, yo podría obtener lo siguiente. Para que quede un poquito más claro, vamos a anotar ahí, ¿ya? Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Entonces, para la potencia, ya finalizado, me quedaría m L cuadrado T menos 3. Esa sería mi ecuación dimensional para la potencia, ¿no? Para el trabajo está aquí, para la fuerza está aquí, para la aceleración está ahí, ¿no? Y luego para la velocidad. Bien, me dice el ejercicio 2. La ecuación xk por b es dimensionalmente correcta, donde x es la distancia, b es la velocidad. La dimensión de k me está preguntando cuánto es. Ya vamos a resolver este ejercicio. Entonces, ponemos acá solución. Bien, ahora sí. Lo primero que tienen que hacer siempre es copiar las unidades y tener todo en ecuaciones dimensionales, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso. Entonces, me anoto lo que me está dando, ¿no? ¿Qué significa cada uno, ya? X, ¿qué es? X me dice que es la distancia. Ya, X me dice que es la distancia, ¿ya? Y yo me acuerdo, ¿no? Lo que hemos hecho hace rato, la longitud. Utilizamos con L o representamos con L. La masa representamos con la M mayúscula y tiempo representamos con la letra T mayúscula, ¿ya? X es distancia, ya simplemente eso es longitud, L nomás como dimensión, ¿ya? ¿Qué más? La velocidad, ¿ya? La velocidad. Ya, esto era en metros por segundo. Perdón, aquí me estoy equivocando. Esto era B es la velocidad. Acá. B es la velocidad. Ahí está, velocidad. Ya. Entonces acá la dimensión, entonces necesitamos de la velocidad, ¿ya? Esto se mide en metros por segundo, ¿no? M es longitud, ya, metros por segundo, longitud sobre tiempo, y esto es T. Entonces, aquí voy a subir todo al numerador, LT menos 1. Listo, ya está. Una vez que ya tengo las dimensiones, ahora voy a ir a la fórmula. Ya me dice X es igual a K por B. ¿Ya? Pero antes voy a despejar. A mí me está pidiendo hallar K. Esa es mi pregunta. Hallar K. Muy bien, entonces yo voy a despejar K. ¿Ya? Entonces K.
Ahí, B está multiplicando, va a venir a dividir, entonces va a ser X sobre B igual a K, ¿ya? Listo, ya lo tengo acá. Entonces, ponemos así, ¿no? K es igual a, entonces, a X sobre B. ¿X qué era? X, ahí está, X era L, allá, longitudes. B, ¿qué es? B es LT menos 1, LT menos 1, ¿ya? Ahora, voy a simplificar, ¿ya? Entonces, para simplificar, puedo decir el L con el L se van, porque son igualitos. Entonces, este se simplifica, con este se simplifica. ¿Qué me va a quedar? T menos 1, pero en la respuesta no está en el denominador, todo está en el numerador. Entonces tengo que subir todo hacia arriba. En este caso me va a quedar T más 1. Ya sería así, pero el más 1 se sobreentiende que es más 1, ¿verdad? Entonces solamente sería como T nada más. Listo, ahí está. Entonces esta sería ya la solución. Entonces la dimensión de K, en este caso lo que estamos diciendo es que es T. Ya así. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería el inciso B, sería la respuesta. Entonces marcamos y digo, bueno, la dimensión de K entonces simplemente es T. Bien, vamos a hacer el 9 entonces, ¿ya? Primer paso, colocamos qué significan las unidades, ¿ya? Vamos a colocar entonces solución. Ahí está. Ahora me da M, me dice que es más, ¿ya? Entonces anotamos, M es la masa, ¿ya? Y como hace rato estábamos viendo, la masa se representa con la letra M, ¿ya? ¿Qué más? La altura. La altura es, bueno, esto es altura, me dice, ¿no? Altura. Esto es simplemente unidad de longitud nomás. Entonces, L. La gravedad, que es aceleración de la gravedad, ¿ya? Aceleración, ¿ya? Aceleración, esto es simplemente la magnitud en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esto sería L sobre T al cuadrado, ¿ya? O si quieren en el numerador sería simplemente LT menos 2, ¿no? Ese es el paso 1, ¿ya? Cada magnitud que me da lo pongo en la dimensión respectiva. Ahora sí voy a la fórmula. Me dice, en la ecuación dimensionalmente correcta, me está diciendo que esta ecuación ya es dimensionalmente correcta. Es decir, se tiene que cumplir el principio de homogeneidad, ¿ya? Primer caso, ¿no? Los números, hemos dicho, tenemos que igualarlos a 1, es decir, los números no se toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, los números no tendría que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, voy a copiar aquí la fórmula, ¿ya? Y me quedaría de esta forma, ¿no? E igual a M R cuadrado. El número, ahorita lo voy a anular, ya primero lo voy a copiar. Más MGH, ¿ya? Entonces, los números ya no se toman en cuenta, por tanto, los números lo tendría que igualar simplemente a 1 nada más. Es decir, esto ya no voy a tomar en cuenta, lo voy a igualar a 1. Me quedaría MR al cuadrado, MGH nada más, ¿ya? Bien, voy a reemplazar entonces y simplemente de todo esto lo que yo estaría obteniendo sería que voy a trabajar ya solamente con lo siguiente, ¿no? Voy a trabajar simplemente con E igual a MR cuadrado más MGH. Solamente con eso necesito trabajar, ¿ya? Bien, ¿qué más me da? A ver, vamos a ver. Hallar E y R me dice, ¿no? Esa es la pregunta acá, ¿ya? Entonces vamos a anotar para que nos ubiquemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Aquí lo que tenemos que hacer es hallar la dimensión de E y hallar la dimensión de R. Ya esos dos tenemos que hallar. Entonces reemplazaremos. Ya una vez que hemos ya anulado la constante, es decir, no estamos tomando en cuenta, reemplazaremos las unidades que tiene. Acá no conocemos qué unidades tiene, pero sí sabemos, M es la masa. Entonces, M mayúscula. R no sabemos qué es, entonces lo dejamos como R cuadrado. Más M es la masa, M mayúscula. G es la gravedad, es LT menos 2. H es L nomás, no es longitud, ¿ya? Entonces, si yo hago operaciones, me va a quedar de esta manera. M R al cuadrado más M, L por L es L cuadrado. Aquí yo tengo que es T menos 2. ¿Ya? L cuadrado, T menos 2. Muy bien, si esto va a cumplir el principio de homogeneidad, ¿ya? Y tiene que cumplir el principio de homogeneidad, entonces yo voy a decir, a este lado, a este miembro, me tiene que dar el mismo valor y estos también tienen que ser el mismo valor, es decir, lo que yo voy a hacer va a ser una igualación. Ya, la magnitud que me dé en este miembro de la izquierda debe ser igual a este y también debe ser igual a este. Es decir, los tres deben tener la misma dimensión. Ya es como el ejemplo que decíamos hace rato. Si aquí me da en metros, aquí también tiene que ser en metros y aquí tiene que ser en metros. Obviamente en este caso no es metros, ¿verdad? Pero para que sea una ecuación dimensionalmente correcta, se tiene que cumplir el principio de homogeneidad. ¿Ya? Entonces, acá decimos, se tiene que cumplir necesariamente el principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad. Homogeneidad. Se tiene que cumplir este principio de homogeneidad, ¿ya? Es decir, estos tres valores tienen que ser igualitos, ya tienen que ser iguales, tienen que dar el mismo valor. Por tanto, yo diré, este tiene que ser igual a este y tiene que ser igual a ese. Entonces, de ese principio de homogeneidad, yo puedo obtener la siguiente condición. Ya, entonces se tiene que cumplir, entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es de que E tiene que ser igual a MR al cuadrado. Además, esto tiene que ser igual a ML cuadrado T menos 2. Eso quiere decir, los tres tienen que ser iguales para que al final esa ecuación sea dimensionalmente correcta. Entonces, ¿cuál es más fácil de igualar? Ahora, concéntrense solamente en esta parte, ¿ya? Olvídense de lo demás y aquí quiero que se concentren, ¿ya? En esta parte. ¿Cuál voy a igualar? ¿Ya? De esta condición. Esta es, no se olviden, es una condición, ¿ya? Entonces, de esta condición, que es del principio de la homogeneidad que estoy igualando, ¿cuál con cuál puedo igualar para obtener primero uno de los valores? Entonces, yo me doy cuenta y digo, es más fácil igualar este. Ahí ya tengo el valor de E, ahí no tengo que hacer nada. E es igual a ML cuadrado T menos 2. Ya la primera, entonces, resultado ya tendría. Me ha pedido hallar E. Ya sé entonces el valor de E. Sería ML cuadrado T menos 2. Ya está listo. A ver, veremos en mis respuestas. En mis respuestas yo me fijo, sí. ML cuadrado T menos 2. Es el inciso C. Por el momento he obtenido medias respuestas, ¿verdad? Medias respuestas. Me faltaría todavía obtener el valor de R. No se olviden, nos está pidiendo E y además R me está pidiendo. Por eso en las respuestas hay E y R, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos por el momento, ya hemos obtenido uno. Ahora, R. Obviamente R se va a obtener de la otra condición, ¿no? ¿Cuál es la otra condición? La otra condición es que yo iguale los de color azul. ¿Ya? ¿Cuáles son los de color azul? Estos dos. Este lo iguale con este.
¿ya? Entonces, eso voy a igualar. Ya, aquí ya he obtenido obviamente mi resultado. Entonces, este ya no le toco. Este ya está, el valor de E. Ahora, el valor de R. Aquí voy a trazar una línea. Ahora voy a obtener el valor de R. Voy a igualar entonces ahora los que son el azulito, ¿no? R cuadrado es igual a L cuadrado T menos 2. Ahí está, ya los he igualado. Si estos dos son iguales, cada miembro tiene que ser igual. A ver, ¿qué es lo que quiere decir eso? Si estos dos son iguales, el M debe ser igual al M, ¿ya? Y lo que está también en color amarillo, esta parte, también tiene que ser igual a este, ¿verdad? Para que estos dos sean iguales. Ese es obviamente el principio también que se tiene que cumplir en la igualdad, ¿no? Para que estos dos miembros sean iguales, todo tiene que ser igual. Entonces, M tiene que ser M, entonces R cuadrado tendría que ser L cuadrado T menos 2. Entonces, igualando la parte amarilla, me quedaría de ahí. Yo obtendría entonces R cuadrado tiene que ser L cuadrado, tiene que ser T menos 2. Pero la pregunta no es hallar R cuadrado, es R. Ah, ya, si quiero hallar R, yo también puedo sacar la raíz, ¿verdad? Puedo sacar la raíz de cada uno. De aquí le saco la raíz, de aquí le saco la raíz y va a salir, ¿no? R cuadrado sale como R nomás, ¿verdad? Y de aquí va a salir como L T menos 1. No se olviden que se divide el exponente entre las raíces, ¿verdad? 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1. ¿Ya? Esa sería una opción, o también esto lo ponen al cuadrado y lo igual. Ya, de cualquiera de las dos maneras, ahí ya tengo mi valor de R, entonces es LT menos 1. De ahí marco mi respuesta entonces y digo, sí, efectivamente, mi respuesta es esta, ¿no? E es ML cuadrado T menos 2 y R es LT menos 1.